Carlos Zelaya, nombre clave en el tablero político de Honduras, ex secretario del Congreso Nacional, líder del movimiento M28 del Partido Libertad y Refundación Libre. Yo no estoy de acuerdo que él participe en actividades con la bandera de nuestro Partido Libre. Hermano de un expresidente, cuñado de la actual presidenta. Pero su historia no es solo poder, es una grieta, una revelación, una prueba más. Hoy te contamos la historia de Carlos Zelaya, conocido como Carlón. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Desde cuándo mueve hilos en lo más alto del poder? Este no es solo un recorrido por su vida, es un vistazo a las entrañas del sistema político y cómo la narcopolítica se ha infiltrado en Honduras. Bajo el linaje de una familia poderosa económica y políticamente del vasto departamento de Olancho, Carlos Armando Zelaya Rosales nació un 28 de febrero de 1958 en el municipio de Juticalpa, Olancho, en el hogar que forjó su fallecido padre, José Manuel Zelaya Ordóñez, y su madre, Hortensia Esmeralda Rosales Sarmiento. Es el tercero de 4 hermanos. Carlos Zelaya realizó sus estudios primarios en la Escuela Santiago Mejía, en la comunidad de Las Minas, en el Valle del Epaguare, Juticalpa, donde su madre fue su maestra durante 6 años, una figura que recuerda como estricta y exigente. Completó su educación media en el Instituto Departamental La Fraternidad, en Juticalpa. En 1975, su padre, José Manuel Zelaya Ordóñez, fue condenado a 20 años de prisión por la masacre de Los Horcones, ocurrida en su hacienda en el Valle del Epaguare, aunque fue liberado en 1980 gracias a un decreto de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. A los 17 años, Carlón, como popularmente se le conoce, fue acusado por la extinta Dirección de Investigación Nacional como cómplice de la muerte de 2 personas dentro de su vehículo, por lo que guardó prisión 2 años en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Sin embargo, fue puesto en libertad. Caí en ese error, demostré que no tenía nada que ver, aunque asumí mi responsabilidad, expresó en entrevista con Criterio.hn en 2021. Carlos Zelaya inició su camino en la política en 1985, bajo las filas del Partido Liberal, apoyando a su hermano mayor, José Manuel Zelaya, más conocido como Mel, durante su primera candidatura como diputado, coordinando el municipio de dulce nombre de Culmí, en Olancho. Luego fue secretario de Finanzas del Consejo Departamental y en 1998 fue electo diputado por Olancho. En 2001 y 2005 apoyó las aspiraciones presidenciales de Mel Zelaya, siendo clave en su campaña cuando ganó la presidencia en 2005 frente a Porfirio Lobo Sosa. Aunque no ocupó ningún cargo oficial durante el gobierno de su hermano, impulsó proyectos sociales en Olancho aprovechando su cercanía con el poder. Tras el golpe de Estado de 2009 y el exilio de su hermano, Carlos también salió del país y se unió a los esfuerzos por restituir el gobierno. En 2011 fue parte de la fundación del Partido Libre y se convirtió en su líder en Olancho. Coordinó la campaña de Xiomara Castro en 2013 y en 2017 fue electo diputado por Olancho, asumiendo en 2018 la jefatura de la bancada de Libre en el Congreso Nacional. Fue en 2022 cuando se convirtió en secretario del Congreso Nacional y en 2023 se le otorgó el liderato del movimiento M28 del Partido Libre, encabezado por la candidata presidencial Rixi Moncada. Desde 2017, el ex líder del cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante una corte de Nueva York que un hermano de Mel Zelaya habría estado vinculado al narcotráfico, usando la pista de El Aguacate en Olancho, junto al exdiputado Freddy Nájera. Aunque no mencionó nombres, las sospechas apuntaron a Carlos Zelaya. Asimismo, en 2023, durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, Rivera Maradiaga declaró que entregó sobornos a Carlos Zelaya por entre $100 y $200,000. De igual forma,
Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, reveló en una entrevista a un medio que los narcotraficantes Freddy Nájera, exdiputado liberal, y Wilkin Montalbán le contaron sobre la supuesta participación de Carlos Zelaya en el uso de la pista del aguacate en Catacamas, Olancho, aunque Zelaya negó las acusaciones y las calificó de ataques políticos. Previo a la llegada al poder y ante los nexos del Partido Nacional con el narcotráfico, específicamente de su máximo líder Juan Orlando Hernández, Libre se identificó como un partido anticorrupción y en contra del crimen organizado. Sin embargo, en septiembre de 2024, toda esa narrativa se cayó como un castillo de naipes. No podemos vivir en un país empobrecido por las élites, con un gobierno manchado por la corrupción, lleno de lujo y de opulencia. El sitio especializado en crimen organizado Inside Crime publicó, para ser precisos, el 3 de septiembre un video de 34 minutos que sacudió la política hondureña. La grabación, realizada en 2013 con una cámara oculta por el narcotraficante Davis Leonel Rivera Maradiaga, muestra a Carlos Zelaya reunido con líderes del narcotráfico como Ramón Mata Gualdurraga, Carlos el Negro Lobo y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. En el video, los narcotraficantes acuerdan entregar $650,000 para financiar la campaña del Partido Libertad y Refundación en 2013, en el que Carlos Zelaya sugiere que la mitad del dinero sería para el comandante, en referencia a Manuel Zelaya, y el resto para el partido. Además, se discute la entrega de vehículos para la campaña. Curiosamente, solo 2 días antes de la difusión del video, Carlón anunció que se ponía a la disposición del Ministerio Público, confesando que en el 2013 había participado en una reunión con supuestos empresarios que harían aportes a la campaña de Libre. Zelaya dijo que en aquel momento desconocía que los supuestos empresarios estaban vinculados con el narcotráfico. Y al único que pude reconocer en el momento que estuvo en la reunión fue al señor Ramón Mata. Habían otras personas ahí en la reunión, no los conocía. Ahora entiendo quiénes eran y acuérdense que les estoy hablando hace 11 años. Extraña afirmación, porque desde aquel entonces toda Honduras conocía la historia de estos personajes involucrados con el narcotráfico. Además, aseguró que nunca recibió los aportes ofrecidos y que participó en dicha reunión a espaldas de su hermano y cuñada. Carlón adelantó la existencia del narcovideo y aseveró que se le tendió una trampa, por lo que a la vez anunció su renuncia al cargo de diputado. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, fue señalado por Carlos Zelaya como uno de los coordinadores de la reunión de 2013. Esto fue coordinado del departamento de Olancho por el abogado Carlos Muñoz, por el abogado Rafael Sarmiento. Sarmiento negó su participación. No coordiné ninguna reunión con personas mencionadas. Y ahora mantiene una disputa con los Zelaya a lo interno de Libre. De hecho, recientemente denunció una traición en su contra que lo relegó de ser el diputado más votado por el departamento de Olancho a ocupar la 6ª posición en las pasadas elecciones internas de marzo. El escándalo del narcovideo sacudió a la administración de Castro, especialmente después de la decisión de la mandataria de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, herramienta clave para la lucha contra el narco, lo que fue interpretado por algunos como una señal de debilidad en la lucha contra el narcotráfico o la implícita protección de su núcleo familiar. No obstante, hasta el momento no existe ninguna acusación formal en contra de Carlón ni de ningún otro miembro de la familia Zelaya. Xiomara Castro anunció el pasado 18 de febrero que el tratado de extradición seguiría vigente durante su mandato. Sus funcionarios celebraron este hecho como un logro del gobierno, omitiendo que 6 meses atrás fueron ellos quienes habían generado la controversia. Carlos Zelaya ha tenido varias apariciones públicas en 2025, a pesar de las controversias que lo rodean. Luego de rumores sobre una supuesta huida a Nicaragua, el 3 de enero de 2025, Zelaya aclaró que había salido del país por motivos médicos, específicamente para tratar problemas de la columna vertebral. Negó estar en Nicaragua, desmintiendo dicho rumor, que incluso se propagó por algunos medios de comunicación.
En febrero de 2025, Zelaya asistió en Olancho al cierre de campaña de Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libre. El 9 de marzo de 2025, Zelaya ejerció su derecho al voto en las elecciones primarias en Juticalpa, Olancho. Llegó al centro de votación con seguridad privada, evitando ser interceptado por la prensa. Estas apariciones indican que a pesar de las controversias, Carlos Zelaya continúa activo en la política hondureña y mantiene su influencia dentro del Partido Libre. De hecho, su esposa Evelyn Rosales es su reemplazo en la coordinación de Libre en Olancho, al imponerse ante Rafael Sarmiento en las elecciones internas del 9 de marzo. Incluso su poder se podría extender al gobierno a través de los militares, pues sus cuñados, los generales de brigada Guillermo Augusto y César Augusto Rosales, se desempeñan como jefe de la Fuerza Aérea de Honduras y jefe de la Guardia de Honor Presidencial, respectivamente. Sin contar que hasta antes de la difusión del narcovideos, su hijo, José Manuel Zelaya Rosales, era el ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo crees que terminará la historia de Carlos Zelaya? Deja tu opinión en los comentarios. Somos Criterio.hn, periodismo amplio e incluyente.